a veces es complicado, ¿no? Porque realmente, lamentablemente, la mayoría de minas contrata poco personal de ventilación. Pueden ser solo ustedes. A mí me ha pasado que solo soy yo la persona de ventilación, y la mina es grande, la mina es bastante grande, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir a pie, caminando a todas las estaciones. Tienen que hacerlo rápido y tienen que hacerlo en un día, porque realmente no pueden hacer un gran levantamiento continuando al día siguiente. Pero es así. Entonces, ahí tiene la metodología. Vemos aquí qué no hacer. Y para levantar presiones, lo mismo, ¿no? O sea, también hay metodología, y el levantamiento de presiones es más sensible. Método de manómetro y tubo, que es el método, yo diría, más preciso. No sé si hay métodos electrónicos modernos que no he visto hasta ahora, pero el método de manómetro es el más preciso. Digamos que el único que te va a sacar de dudas. Manómetro y tubo es un tubo de plástico pequeño, como de los que te sacan sangre, que bueno, ya lo han visto seguramente en el laboratorio. Dos tubos de pitot, y el propósito es medir la pérdida de presión a lo largo de una galería, ¿no? La pérdida de presión, el delta de P. En galerías principales de ciertas distancias, medir la caída de presión a través de reguladores o puertas, que eso es bastante importante, porque ahí, recuerden, cuando vimos el ejemplo de reguladores, nos puede cuantificar la pérdida, ¿no? La pérdida de presión ahí mismo. Registrar la ubicación y presión, dirección del flujo en cada estación de medición, ¿no? Entonces aquí ustedes, en esta estación, van a tener su caudal, su velocidad, probablemente concentración de gases, y su presión, ¿no? Su delta de P, por ejemplo, estación, no sé, H, en comparación con la siguiente, y así sucesivamente ustedes van a tener que detallar todas esas cosas y ir armando el rompecabezas. El uso del barómetro o altímetro. Necesitamos la hora, presión barométrica, temperaturas de bulbo seco y húmedo, velocidad de aire y altitud de cada estación. Calcular la caída de presión estática a lo largo del conducto. Esto es, digamos, un método un poco más indirecto de calcular el delta de P, a diferencia de los tubos de pitot. Más fácil, ¿no? Porque para hacer tubo de pitot tienes que tener otra persona y los dos estar uno al lado, uno en un lado y el otro al otro extremo. Esto es más indirecto, más impreciso, pero sirve porque si es que no hay digamos que no hay muchas contradicciones, o si sus lecturas están dentro de lo esperado, sirve.
Procurar realizar las mediciones cuando las condiciones atmosféricas sean estables, eso es importante. Se emplea para determinar la presión de ventilación natural, variaciones de la densidad del aire, potencial de generación de niebla y condiciones termoambientales. Que al final todo esto va a afectar la densidad del aire, que va a afectar la presión. Entonces aquí vemos, ¿no?, el levantamiento de presiones, como les dije. Una persona con un tubo de Pitot A, la persona B, por estar acá esta persona tiene que estar leyendo el manómetro. Tubo de plástico, 7 milímetros, que es lo estándar. Y tenemos la caída de presión entre estos dos puntos. Ahora, uno puede hacer esto a lo largo de toda la mina y vas a tener, es como ustedes han llevado topografía, ¿verdad? Es igualito. Es más, ustedes se van a encontrar con los topógrafos a cada rato. Sí. ¿Hay alguna corrección en este método? Porque ese tubo de plástico de 7 milímetros también genera una resistencia, un cambio. Sí, tiene una corrección. Cuando ustedes tengan lecturas manométricas, hay una corrección, un pequeño factor de corrección del tubo de plástico. Pero debido a su poco diámetro, es poco, pero sí lo hay. En todo material la tiene. Ya. Ahora, como decía, ustedes pueden hacer esto en toda la mina, y se hace, y es bastante tedioso y es bastante complicado. Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen que seguir el camino y tienen que seguir, ¿no?, concatenar todo, porque no pueden perder. Si pierden un punto, van a decir, no se pueden inventar lo que hay en el medio, tienen que seguir. Y esto representa muchos problemas porque hay tráfico, la mina, por más baja actividad que tenga, nunca deja de operar, difícil que deje de operar. Va a haber problemas en niveles, en accesos, en varias cosas. Entonces este método, más que todo, se guarda para medición entre cuando hay ventiladores y reguladores. ¿Ya? Es lo más importante. Porque la caída de presión acá, en una galería libre y normal, es casi predecible. Si vemos algún error grande en nuestro cálculo al final, no sé, de repente aquí hay un acceso que genera una recirculación y genera una resistencia grande, que es impensado, pero fuera de eso, nos reservamos este método que consume bastante tiempo y recursos humanos para lugares donde sí nos vemos afectados, ¿no? Entonces, si queremos regular el aire en cierta labor, ¿no? Yo no sé qué va a pasar aquí, porque va a depender de las presiones de estos dos. Entonces,
hago mi levantamiento de esta puerta. O puede ser que en este mismo caso tengamos una puerta con un ventilador booster, ¿no? Más o menos de esta manera. El acceso para personal. Queremos mover aire con eso. Queremos maximizar la presión y queremos calcular, entonces podemos hacer eso, ¿no? Generalmente ya hay provisiones para eso, hay una conexión para pasar el tubo, en fin, y tenemos mediciones así. Entonces, para esos casos es más que todo esta metodología. No siempre, a veces hay que hacer un levantamiento total de la mina, así. Yo he hecho 2 levantamientos totales de esa manera. Era por ejemplo, una mina de uranio. Una mina de uranio que tenía filtración de un gas radioactivo, radón. Entonces el radón es muy difícil de detectar. Los detectores de radón funcionan, no son tanto detectores, son trampas de radón que hay que poner, y hay que dejar 12 horas y tienes que registrar más o menos el tiempo donde la pusiste, y de ahí sacar la trampa, de ahí analizar el laboratorio y igualar el tiempo de la trampa con el tiempo que lo pusiste, y de ahí más o menos puedes sacar el nivel de radón y de dónde salió, ¿no? Entonces, ustedes pueden digamos, toparse con una situación así, y de todas maneras el radón es muy sensible a la presión. Las minas de uranio tienen que estar presurizadas positivamente para evitar la salida de radón, y para encontrar dónde están las mayores presiones negativas se tuvo que hacer un levantamiento total de la mina. Fue bastante tedioso, pero en casos así generalmente con el barómetro basta, ¿no? Aquí tenemos el tubo de Pitot, como se usa a lo largo de las galerías, paralelo al flujo. Ahí tiene la lectura del manómetro, ahí está conectado. Esto creo que ya hemos visto, es más o menos, ya tenemos todas las presiones, ya tenemos la presión, tenemos el volumen que queremos, ¿no? Esto es para un nivel. Inclusive tenemos la velocidad de salida del cono y la velocidad de salida del ventilador. Vean qué más eficiente es el cono que el ventilador. ¿Se dan cuenta? Es bastante más eficiente. Porque la velocidad acá es mucho más disipada, mucho más laminar. Y acá también nos incluye la presión dinámica, ¿no?, del ventilador y del cono. Vean que es menor cuando usamos un cono. Bueno, entonces acá tenemos, este es un gráfico que esto lo tienen la mayoría de fabricantes, y estas son curvas de eficiencia del 60 al 75%,
¿no? Estas son las inclinaciones de los álabes, que eso va a variar. Y tenemos, bueno, estos es los settings de los álabes para la potencia. Y esto tiene muchas soluciones, ¿no? 160 CFM. Puedo tener puedo funcionar con 8 pulgadas de presión, con 2 grados de inclinación, o puedo funcionar a unos 13.5 pulgadas de presión a 1 grado, ¿no? Y obviamente con diferentes potencias. No, al final puedo tener 250 horsepower o 415 horsepower. Sí. ¿Qué es esos grados de inclinación? ¿La inclinación del ventilador? No, la inclinación de las aspas. De las aspas. Sí, de los álabes. Hay muchas configuraciones de las aspas. ¿Ya? Es para jugar con la presión versus el volumen, más que todo. Pero según el ventilador y según el diámetro, esto es, ojo, esto es para un diámetro específico, ¿ah? No es para cualquier ventilador. Este es un ventilador de un diámetro específico. Vamos a ver si dice acá. Sí, acá. Este modelo de ventilador. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Sí? ¿Tú eres de esta clase? Sí, sí. Son 200, vamos a redondear así porque no, obviamente no es de escala, pero eso es un problema para mí usar 415 versus 275 horsepower. ¿Cuál es ahí la situación del asunto, la esencia del uso de mayor horsepower? Más energía. Véanse la situación, y esto es así, ¿no? Y no son las únicas soluciones, ¿eh? Hay varias, porque estas inclinaciones son rangos. Ustedes pueden ir variando entre estos rangos y van a ir variando la eficiencia, ¿no? Pero véanse que para un caudal yo puedo gastar 270 o puedo gastar 415. Entonces, aquí, ¿qué viene a ser crítico? Mi presión. ¿Qué va a comandar mi presión? Resistencias, minas, configuración que yo tenga, que también diseñe, ¿no? Eso es al final lo que yo quiero que ustedes lleguen a ese panorama, ¿no? Que lo sepan ver. Sí. ¿Cómo vio que el rango era para 160 CFM son 274 litros?
O sea, la figura en este ejemplo es la siguiente. Yo necesito 160 CFM. Ya saben, es un dato que yo necesito. Ya ustedes han determinado que 160 es la cantidad. Ahora, ustedes han determinado un rango entre... no han determinado. Ustedes dicen ya, 160 es mi caudal que necesito. Y simplemente voy a ver un nivel de operación al que puede funcionar esto. Entonces yo puedo decir, ¿qué pasa si es 160 y a 2 grados de inclinación? Entonces parto de 160 y me encuentro con la curva de 2 grados. ¿Esto cuánto representa? Representa 8.1 pulgadas. ¿No? Es aceptable, de repente ustedes necesitan 6. De repente han hecho un levantamiento y necesitan 6. ¿Es aceptable? Sí, es aceptable. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si dicen 6? ¿Sabes qué? Sí, perfecto. Pero ¿sabes qué? De aquí a 2 años van a haber muchas más puertas, va a expandirse y yo más o menos puedo hacer, según el plan futuro, puedo ver y he estimado que mi presión va a aumentar a 13.5. ¿No? ¿Este ventilador puede aguantar? Voy a ver. ¿No? Se mantiene, imagino que se siga manteniendo el requerimiento de caudal y simplemente llevo 13.5 a ver hasta dónde se encuentra y veo que voy a necesitar cambiar mi ángulo a 1. ¿No? Ahora, estas líneas sólidas son para encontrar la presión. ¿No? Las líneas punteadas, entonces digo, tengo 1 aquí, y 1 es para, estas líneas punteadas son para mi energía. Entonces, esto se encuentra con la línea sólida aquí, y se encuentra con la línea punteada de 1 aquí. Entonces, esta es mi presión, y esta es mi energía. ¿No? Y lo mismo aquí. Pues te encuentras con 2 acá, y te encuentras con 2 acá. Entonces, 2, esta es mi presión, y esta es mi energía. Entonces ustedes van a la mina y van a decir, miren, con este ventilador que tenemos ahorita, este particular, el panorama es este. Ahora vamos a gastar 270 horsepower porque no tenemos mucha demanda de presión. Pero aquí 2 años, cuando la fase 2 de la mina entre en operación, vamos a tener que cubrir nuestras necesidades de presión y nuestra potencia, así como nuestros gastos, va a aumentar. ¿Ya? Ustedes pueden seguir analizando, ¿no? Y esta va a ser mi velocidad con cono, mi velocidad sin cono. Hay muchas variaciones de estas tablas, pero más o menos sí. Entonces, cuando ustedes digan, generalmente, ustedes digan, ¿saben qué? Hago yo levantamiento y ustedes le dicen al fabricante, yo necesito un ventilador con un rango de caudales
Mi mina va a gustar de entre 160 y 280 pies. Y necesito entre 10 y 15 pulgadas, porque ese va a ser mi rango de presión. Entonces, los fabricantes le van a mandar varios modelos de varios diámetros, varias eficiencias, varias configuraciones. Lo ideal es operar dentro de la mayor eficiencia posible. Lo ideal, no por algo se llama ideal. ¿Entendieron todos? Entonces, si ustedes necesitan ¿qué pasa si llegan y ustedes se dan cuenta que ustedes necesitan 400 pies cúbicos de flujo y 10 pulgadas de agua? ¿Ventiladores en paralelo? Sí, ventiladores en paralelo. Siempre y cuando tengan dos. Pero esa es la figura. Tomen un break de 10. Güey, en el rol decía que iba a entregar exámenes. ¿Usted no lo va a entregar? No me da ahora. No. ¿Los parciales dicen? Sí. A ver, déjame preguntar porque no me han dicho nada. Pero idealmente los deberías entregar el profesor Espinosa, porque él, si es que hay algún reclamo o algo, él debe atender. Claro, en verdad yo pensé que iba a estar acá, ¿no? Sí, no sé.